Lo curioso de este caso es, mis queridos amigos, que la vista siempre ha sido un instrumento de vital engaño para aquellos que saben utilizarlo. El ojo humano siempre ha sido susceptible ante la posibilidad de creer todo aquello que ve a simple vista, generando de esta manera una especie de sensación de confianza en el subconsciente de aquella persona que ve lo que ve. No obstante, si alguna mente brillante logra encontrar o generar un detalle que escape al ojo humano, o mejor dicho, a la simple vista, en ese caso el subconsciente no es capaz de generar una confianza absoluta sobre lo que ve. Sentirá que hay algo en lo que ve o lo que vio, pero no podrá definir qué es. Aquel que engaña al ojo, engaña a la mente. Y aquel que engaña a la mente, vaya uno a saber cuáles pueden ser sus límites. Terminando de dar una larga pitada a su puro cubano, importado desde Cuba precisamente, Tomás Weber observó minuciosamente a sus invitados. Había acabado de dar una reflexión personal acerca de las ilusiones ópticas y de cómo podían engañar perfectamente la mente humana. Weber, un hombre alto, delgado, de 50 años y absolutamente rico, era un hombre altanero. No se podía decir si se trataba de alguien arrogante. Técnicamente tenía sus mañas de jugar con sus especulaciones cuando los invitados estaban en su casa celebrando algún motivo en particular. En este caso se trataba de las fiestas navideñas. Había sido un espectacular año de negocios bien cometidos. Ventas nacionales e internacionales de autos que le habían otorgado una cuantiosa suma de dinero para gastar o derrochar a su gusto. Weber sabía que podía hacer con su dinero lo que quisiera. Al fin de cuentas, bien se lo había ganado en todo su año de negocios. Su esposa se llamaba Lucrecia, una muchacha castaña, de esbelta y fabulosa figura en sus 25 años. Preciosas curvas, un poco tonta ya que solía reírse a carcajadas cuando su esposo hablaba de algo que ella no entendía, dejando en claro su falta de conocimiento o el hecho de que había entendido poco y nada de lo que acababa de hablarse. Hacía ya 5 años que estaban casados, luego de 3 meses de noviazgo. Efectivamente, Lucrecia era una mujer demasiado hermosa y espectacularmente desarrollada, por lo que Weber la sacó rápidamente del mercado. Ella, a su vez, sabía que no podía perder la oportunidad de tener a un hombre tan exitoso a su lado que la colmara de caprichos y lujos que ningún otro de los cientos de tontos candidatos que tenía le podrían llegar a dar. Lucrecia había conocido a Tomás Weber en una fiesta cuando tenía 20 años. El motivo del por qué una mujer de tan baja categoría pudo acceder a una celebración familiar de una familia adinerada y exitosa como la de los Weber fue triste por un lado y divertida por el otro. Resulta que Lucrecia trabajaba en una fábrica de costura donde se desarrollaban remeras y otros artículos. Trabajo como cualquier otro de una empresa. Fatídico, monótono y rutinario al punto que la vida se desgastaba de una manera vertiginosa y cruel. Pero uno de sus compañeros era sobrino de Tomás Weber. Joaquín, de mismo apellido que su tío, solo trabajaba ahí porque su padre, el hermano de Tomás Weber, nunca había sido adepto al crecimiento financiero y a darse los lujos primero, pagados por un sueldo, lo que generaba que viviera en constantes deudas, como su primer auto 0 kilómetros, al cual tuvo que vender por necesidad de dinero y el cual aún estaba pagando. Por otro lado, Tomás Weber estudió y comenzó un negocio de autos al cual nadie en su familia creía. Eso, claro, hasta que tuvo su primer año exitoso, el cual solo fue el inicio de su ahora exitosa vida. Lucrecia pasó 2 años como operaria de esa empresa en la que conoció al joven Joaquín. Trabajaba ella recibiendo tratos hipócritas por parte de sus compañeras, quienes no se molestaban para nada en criticarla a sus espaldas. Los hombres, en cambio, la trataban de muy buena manera. Demasiada, la verdad. Muchos de los jefes principales de la empresa, tratándola siempre amable, le habían ido insinuando ciertas cosas que ella, pese a sonreír, rechazó con asco oculto. Esos viejos tontos que poco tenían para ofrecerle,
aparte de un simple aumento de sueldo o un nuevo puesto de trabajo menos agotador, solamente podrían contentarse con fantasear con ella. Fue justamente Joaquín Eberle, quien también había tenido sus pensamientos lujuriosos, pero también cierto grado de alteraciones al punto de sospechar si tal vez se había empezado a enamorar lentamente de la muchacha, quien la invitó a una fiesta de su tío con el objetivo de enseñarle un poco su vida personal y así quizás atraer la atención de la muchacha sobre él. Fue así como Lucrecia conoció al tío de Joaquín, Tomás Eberle, con quien se sintió fascinada. El hombre poseía un estilo de vida que la chica jamás había visto en alguien más, y el pobre muchacho de nombre Joaquín comprendió tarde su error al notar que Lucrecia había comenzado sus juegos de coqueteo con su tío y no con él, al punto que tuvo que admitir su frustrante derrota. Tanto Lucrecia como Tomás Eberle disfrutaron de una conversación muy larga y entretenida durante esa velada, la cual se transformó en la propuesta de volver a verse y dejar fluir las cosas. Y así, tras 3 meses de noviazgo, los dos se consagraron en matrimonio y Lucrecia se vio al fin libre de su vida rutinaria. Y Tomás, por su parte, ganó una joven, hermosa, algo divertida y atractiva compañera. Ninguno de los dos era tonto. Tomás bien sabía que Lucrecia solo estaba con él por su dinero y su éxito, y Lucrecia sabía que Tomás solo estaba con ella por lo atractivo de su cuerpo. Así que, curiosamente, sin mentiras en sus labios, ninguno de los dos jugó jamás al falso amor, fingiendo estar enamorados y eso. Sencillamente, dado el hecho de esta sinceridad, los dos habían logrado llevar así un matrimonio muy fructífero y cargado de satisfacción y tolerancia entre ellos. Lucrecia solo tenía que ofrecerle sus placeres a Tomás, intentando cada tanto algo nuevo para darle a su esposo, ya que lo íntimo puede volverse tan monótono y rutinario como cualquier trabajo de fábrica. Y Tomás solo consentirla en sus caprichos. Así es que habían pasado 5 años de un matrimonio satisfactorio para ambos. Y ahí estaban, esa Navidad, celebrando el éxito de un nuevo año de negocios casi finalizado. La lista de invitados era tan corta como importante. Para esa Navidad, los esposos Eberle habían invitado a su casa a los Quincy, un matrimonio peculiar, ya que el esposo del mismo tenía casi la misma edad que Tomás Eberle, mientras que la señora Quincy era apenas 1 año menor que Lucrecia. El señor Quincy era un hombre canoso, panzón y muy activo en todo, siempre teniendo comentarios sarcásticos cuando se debía y adoptando una posición muy seria y firme cuando se requería. Era el mejor amigo de Tomás y vicepresidente de la compañía de autos que él manejaba. Su esposa, por su parte, se llevaba muy bien con Lucrecia. Ambas se entretenían conversando sobre viajes, ropa y demás, al punto que se habían hecho muy buenas amigas. Indudablemente, ambos matrimonios consideraban oportuno reunirse de tanto en tanto. Así, los esposos conversaban sobre negocios y proyectos, mientras que sus esposas pasaban siempre riéndose y contándose anécdotas graciosas para ellas. También se hallaba Serafina, la hermana mayor de Lucrecia, una muchacha con menos para ofrecer, hablando en términos de anatomía, pero cuya inteligencia resaltaba absolutamente sobre cualquier cosa. Se trataba de una mujer bastante interesante cuando conversaba, apasionada por el arte y con varios libros leídos en su catálogo, sin mencionar que manejaba muy bien el idioma inglés y los principios básicos de informática. Aunque todo esto no le había permitido tener la suerte de su hermana menor, y celosa de esta, la había convencido de que la invitara a la celebración navideña con el objetivo de conocer a uno de los amigos solteros de su cuñado. Al principio, Lucrecia pensó en negar la petición. Sin embargo, la idea de que tal vez Serafina intentara seducir a su esposo la asaltó y, pese a conocer bien a su hermana y ante la duda, optó por cumplirle el capricho y le permitió formar parte de la fiesta. También se hallaba el viudo Roberto Villagrán, un hombre de 45 años, adinerado, aunque no tanto como Eberle y Quincy, pero, eso sí, arrogante y cargado de pensamientos lujuriosos sobre cualquier mujer que viera. Había observado minuciosamente a la esposa de su compañero Eberle en muchísimas ocasiones, pero ella nunca le había dado pie a ese sujeto.
Sencillamente era demasiado asqueroso para su criterio. El único motivo por el cual estaba invitado era porque se trataba de una pieza clave de la empresa de Verle, ya que sin sus influencias las ventas no se dispararían tanto el próximo año. Y por último, un hombre gordo, petizo y bastante amigable, el francés Delacour, socio de la empresa de Verle en cuestiones internacionales. A todos les causaba gracia oírlo hablar con ese tono francés y de forma tan jovial. Pese a no ser muy atractivo físicamente, su actitud tan jocosa como divertida hacían sacarle sonrisas a todos, incluido Villagrán, y tanto como los Severle como los Quincy lo apreciaban muchísimo. Y no era sorpresa. Aquel hombre de 40 años recién cumplidos poseía un carisma tan notable que hasta en su trabajo se hacía querer. Si incluso Serafina le había echado el ojo, y, en el transcurso de la velada, se había imaginado incluso a sí misma viviendo en Francia en varias ocasiones, pese a que su mente le pedía que no se hiciera demasiadas ilusiones tan rápido. Ciertamente, le dijo Villarreal, riéndose a carcajadas, retomando la conversación acerca de las ilusiones ópticas. Sus especulaciones son más que interesantes, pero ¿a qué se debe semejante monólogo? No es un monólogo, mi querido amigo, le contestó Everle. Se trata, efectivamente, de lo que usted dijo, especulaciones. Pero debe haber un motivo, monsieur, le dijo Delacour. No me diga que estuvo usted dando semejante discurso únicamente con el propósito de hacernos pensar en un juego de ilusiones ópticas. Lucrecia se rió. Para nada, dijo. Mi esposo sencillamente estaba intentando crear el ambiente para mostrarle su nueva adquisición. Es un lindo cuadro. No es cualquier cuadro, querida, le dijo Everle. Se trata de una joya única, una pieza majestuosa, un cuadro extraño, tan extraño que solamente viéndolo podrían entender de qué se trata. La señora Quincy comenzó a aplaudir de emoción. ¡Uy, un cuadro!, dijo. Amo las pinturas. Su esposo, sentado en el mismo sillón para dos, le rodeó la espalda con el brazo. ¿Podríamos verlo?, preguntó. Por supuesto, Everle se incorporó. Acompáñeme a mi estudio. Ahí es donde lo tengo. Atrapados por un repentino interés, todos los invitados se incorporaron y fueron hasta donde los condujo el matrimonio Verle. Al llegar y abrir las grandes compuertas, los esposos dejaron pasar a sus invitados y se mantuvieron en la entrada, abrazados ellos, mientras los demás hurgaban en el interior. Encontrar el cuadro no fue difícil. Era el único que había en el estudio, pero sí causó cierta extrañeza sobre los invitados. Efectivamente, Everle no se había equivocado al hablar sobre las ilusiones ópticas o sobre cómo el subconsciente podía ser engañado. El cuadro era bastante curioso. Se mostraba en él dos árboles bajo un cielo de color gris ceniciento. El árbol de la izquierda del cuadro estaba carente de hojas, se diría que muerto, ya que hasta su corteza semejaba estar podrida y mohosa. El de la derecha, en cambio, era un árbol vital, rebosante de hojas verdes y cuya corteza era del color natural de un árbol joven, fuerte y sano. Entre medio de ellos había una dama. Se trataba de una joven extraña, parada a la perfección entre ambos árboles, y que vestía un largo vestido de color que asemejaba ser un gris más oscuro que el del cielo, con su rostro parcialmente oculto producto de la sombra que ejercía su propio flequillo castaño sobre él. Este detalle no podía ser del todo posible en la vida real, aunque era evidente que el artista, con ese detalle, había intentado generar algo de misterio para aquellos que vieran el cuadro. Indudablemente lo había conseguido. Los invitados de los Everle miraban fascinados y sorprendidos, al mismo tiempo que curiosos y extrañados, el cuadro donde reposaba de pie la dama entre los dos árboles. ¿Y?, preguntó Everle, ¿alguien puede decirme algo? Todos los presentes se miraron entre ellos con poco interés en ser el primero en dar sus conjeturas. Bueno, dijo el señor Quincy, se ve que se trata de un cuadro bastante peculiar. Comenzó a decir su esposa,
girando la mano como buscando una palabra que tenía en la punta de la lengua. Tiene algo así como... algo... Diría yo que se trata de una representación de la vida y la muerte, dijo Delacour. Los dos árboles son la prueba de ello. Completamente de acuerdo con usted, señor Delacour, dijo Verle. Pero, ¿y la dama en el centro? ¿Qué hay con ella?, preguntó Serafina, su cuñada. Lucrecia se rió de su propia hermana. Según mi brillante esposo, comenzó a explicar, la dama es una representación del destino. Se trata de una persona parada entre medio de la vida y la muerte, sin que su rostro se pueda apreciar totalmente. ¿Y será eso lo que hace ese cuadro tan morboso?, preguntó Villagrán. Es decir, el misterio de su rostro puede ser lo que causa la intriga, la inquietud al mirar el cuadro. Muy bien argumento, Monsieur Villagrán, le dijo Delacour, aunque temo decir que puede haber algo más en esta imagen que solo la dama. ¿Algo más? Serafina se acercó al cuadro y lo examinó con detalle. Notó entonces algo que no había reparado hasta ese momento. Allí, entre los árboles, apenas visible y camuflado perfectamente con las nubes y el color del cielo, se podía leer una palabra. Sola, recitó. ¿Sola?, preguntó el francés. Indudablemente, el artista trató de dictaminar algo relacionado con la soledad en la vida. Diría yo que justamente eso, dijo Verle, sin soltar a su mujer. El artista que dio vida a este cuadro fue el italiano Francesco Andiamo, un hombre muy reservado. Según me dijo el vendedor, el hombre pintó este cuadro en símbolo de su pérdida cuando su esposa se quitó la vida. Serafina miró con extrañeza el cuadro. Pero si es un cuadro italiano, dijo, ¿por qué hay pintada una palabra en español? Eber le arqueó los hombros como única respuesta. El esposo Quincy arqueó las cejas. Si lo del pintor es cierto, entonces este cuadro tiene una historia interesante, supuso su amigo. Eber se rió del comentario. Efectivamente, dijo, Andiamo nunca fue reconocido por sus trabajos. Solo este pasó a la prosperidad cuando se supo que se trataba de su esposa fallecida. Según se rumorea, la mujer era una persona bastante solitaria y depresiva pese al amor que él le daba. Andiamo trató de representarla lo mejor posible, pero su obsesión por el cuadro lo llevó a aislarse totalmente del resto del mundo. Muchos comentan que el mismo autor del cuadro desapareció tiempo después. Tal vez trató de reunirse con su esposa, dijo Villagrán. E hizo una mueca que evidenciaba que pensar en esa idea era una completa estupidez. Es probable, comentó Serafina. Si este cuadro es viejo, entonces las historias tras él deben de ser muchas, y la gran mayoría de seguro son poco verídicas, tal vez nulas en este ámbito. Quizá la mujer que está ahí pintada ni siquiera es la esposa del tipo, aunque es verdad que el cuadro parece esconder ciertos detalles. Por ejemplo, hay algo en esos árboles que me causa mucha curiosidad, aunque no puedo decir con exactitud qué es. Efectivamente, eso mismo opino yo. Eberle resolvió finalizar ese asunto. Batiendo palmas, el anfitrión notó que estaban a pocos minutos de la medianoche. Bueno, damas y caballeros, ya casi es la hora, dijo. Pongamos algo de música, vayamos a la sala y descorchemos un champán. Todos soltaron exclamaciones de entusiasmo y mutuo acuerdo. Todos menos Villagrán, quien, sintiendo que los juegos de Verle habían sido una tontería, se arrimó al cuadro de la dama. El enterarse de esa historia y de ver el cuadro no le pudieron hacer más que recordarle a su difunta esposa, una mujer horrible y manipuladora. Y lo peor de todo fue que el tiempo la había hecho vieja y pesada. ¿Cómo se había alegrado él cuando le dieron la noticia de que al fin lo había dejado en paz después de décadas de matrimonio? Esa enfermedad que todos le atribuían como la maldición de su vida, en realidad fue su milagro liberador. Él estaba seguro de que no soportaría ni un segundo más junto a esa mujer, tan vieja, tan arruinada por el tiempo, tan molesta con sus quejas y su voz pastosa. Aquel funeral, lejos de lo que todos pensaban, había sido uno de los mejores momentos de su vida. Sola, murmuró. Habrás tenido un pésimo esposo, ¿verdad? Villagrán comenzó a reírse. Mas luego
notó entonces que el cuadro poseía algo más, una ilusión óptica. ¿Sabes, Serafina? Delacour se arrimó un poco más a la muchacha, sosteniendo su copa con champán. Necesitaré de un asistente cuando regrese a París, así que estuve pensando que tal vez te gustaría el trabajo. Ambas hermanas se miraron entre ellas. Lucrecia le guiñó un ojo. Claro, le dijo Serafina. Tengo un ligero conocimiento en francés, pero puedo aprender rápido. Ah, seguro que lo harás. El francés también le guiñó un ojo a la chica. Habían pasado ya 15 minutos desde que habían dejado el estudio y todos se hallaban dispersos en la sala, conversando animadamente. En ello, Villagrán entró. Se lo veía algo pensativo, sudoroso, casi como preocupado. De verle se le acercó. «Roberto», le dijo, «¿te encuentras bien?» Todavía medio raro, Villagrán asintió. Sí, dijo. Pero al ver que todos lo miraban con extrañeza, resolvió sincerarse un poco. Ese cuadro, dijo, la cara de esa mujer me recordó bastante a Denise. Los tres hombres presentes miraron a otro lado con incomodidad. Serafina la dio la cabeza. ¿A quién?, preguntó. A su esposa, le susurró su hermana. Serafina puso un gesto que evidenciaba su incomodidad. No es nada, dijo Villagrán, tomando asiento. El hombre no se atrevió a decir que hubo algo en ese rostro pintado, casi como un gesto furioso hacia él, lo que lo había asustado. Cenaron y brindaron con total jolgorio y, pasada la 1 de la mañana, Villagrán fue el primero en anunciar en despedirse. Mañana debo levantarme temprano, se excusó. Mientras Serafina seguía conversando cada vez más animada con el francés, y las esposas Everley y Quincy conversaban casi a carcajadas sobre un tema que a él no le importaba, Villagrán se despidió de sus dos colegas y se marchó en su auto. Afuera caía una ligera llovizna. Cuando llegó a su casa, Villagrán se bajó rápidamente y, cuando se disponía a entrar, divisó una mujer parada al borde de su casa. Tenía un vestido largo grisáceo, pese a ser una noche lluviosa, y su rostro estaba parcialmente cubierto con un paraguas negro. Por unos instantes, el hombre tembló ante el hecho de notar que esa mujer tenía un gran parecido a su difunta esposa. También un parecido a la mujer del cuadro. Trató de no prestarle atención, pero cuando se encaminaba a su casa, notó que esa mujer se le acercaba. «Roberto», lo llamó. Ahí sí, aquella voz fue inconfundible. El hombre se volteó para ver a esa mujer. «¿Denise?», le dijo. Pese a tener el rostro cubierto parcialmente con el paraguas, aquella dama sonrió. Creo que fue una gran fiesta, dijo Tomás a su esposa. ¿No lo crees, amor? Estaban en su estudio. Recientemente su cuñada se había marchado en compañía de Delacour. Pues Serafina la pasó mejor que nadie, le dijo. Si hace las cosas bien, puede que tenga cuñado nuevo para mañana. Puede ser, dijo Tomás encendiendo su puro, pero tampoco es bueno ir demasiado rápido. Lo sé, dijo su mujer, pero ella es inteligente, sabrá cómo manejar las cosas. Los esposos ya estaban muy cansados y empezaron a alistarse para irse a dormir. Lucrecia se marchó primero mientras su esposo terminaba, por fin, su puro. Acercándose nuevamente al cuadro, Tomás lo examinó. Villagrán había dicho que ese rostro le parecía al de Denise, pero él no le veía el parecido. Es más, algo que nunca había confesado era que aquel rostro se le asemejaba muchísimo al de su esposa, al de Lucrecia. Por eso lo había comprado, aunque ella jamás había mencionado nada de que el cuadro le pareciera tener cierto parecido con ella misma. Ilusiones ópticas, pensaba.
igual que la corteza en esos árboles, tan retorcida y llamativa, igual que el cielo pintado con sus palabras escondidas. Reparó entonces en un detalle que no había notado en su nuevo cuadro hasta ahora. Recordó entonces lo que le había mencionado su cuñada. «Hay algo en esos árboles que me da mucha curiosidad», había dicho. Al mirarlos, Everle notó que el árbol muerto tenía una corteza demasiado extraña, demasiado demacrada, como si se hubiera formado de rostros humanos con gestos de clara agonía. Creyó ver No, tenía que ser una broma. Everle salió de su estudio hacia su alcoba tratando de no pensar en si lo que había visto fue cierto. Consideró en que lo mejor sería regresar la pintura. Demasiadas ilusiones ópticas parecían hacerle mal. Uno de esos trazos le había hecho creer ver allí, en el árbol, el rostro demacrado de su viudo amigo. Si Everle le hubiera dado una última oportunidad al cuadro, quizás hubiera notado un par de detalles más en él. Primero, que Delacour hubiera visto el título de la obra en francés. Y segundo, que la obra realmente se titulaba No tan sola. Si disfrutaste de este cuento, te invito cordialmente a que te suscribas a este canal para seguir recibiendo más contenido. También podés escuchar cualquiera de los otros relatos o alguna de mis canciones. Sentite libre de dejar tu opinión en la caja de comentarios y que sea un hasta que nos volvamos a ver.